Si tienes ansiedad sobre tu futuro en IT, no eres débil, eres consciente. Hace unos días, Gabriel Frost me dejó este comentario en uno de mis vídeos. Este vídeo me ha quitado la ansiedad acumulada de 6 meses. Soy David Lampón y llevo 20 años en IT. Actualmente soy Team Lead y padre de 3 niños. Y yo también he sentido esa ansiedad. No estás solo. Y hoy te voy a contar por qué. Te voy a explicar por qué hay tanta ansiedad ahora mismo en nuestra industria. No es solo cosa tuya. ¿Cómo pasé yo de sentir esto me pasa por encima a tener claridad y opciones? Y el framework que convierte la ansiedad en acción. Y lo más importante, ¿qué puedes hacer hoy? Llevamos años viviendo en una supuesta burbuja de IT que no paraba de crecer. La figura del ingeniero, ese recurso donde las economías se refugian para generar valor. Y parecía que esto no tenía límite hasta que llegó el primer golpe, la pandemia. Cambiaron los hábitos de consumo y empezamos a ver layoffs masivos. Por primera vez en mucho tiempo, la industria se preguntaba, ¿hacen falta tantos ingenieros? Ese fue el primer aviso de que algo estaba cambiando. Y luego vino el segundo golpe, la inteligencia artificial, que rompió completamente el paradigma. Esto nos afecta a todos. A los seniors que piensan que si cualquiera puede hacer esto con IA, ¿cuál es mi valor diferencial después de tantos años? A los juniors que piensan que si la IA lo hace mejor que yo, ¿para qué me necesitan? A los managers que piensan, ¿cómo adapto el modelo de negocio? ¿Cómo gestiono equipos en este nuevo paradigma? E incluso a las empresas. ¿Hacen falta tantos especialistas? ¿Cuánta gente necesitamos realmente? La incertidumbre es masiva y nadie sabe exactamente hacia dónde va esto. Déjame contarte mi historia personal con esta ansiedad. A principios de 2025 yo era un manager puro, que estaba todo el día en meetings. Era gestión. Sin embargo, empezaba a escuchar gente utilizando inteligencia artificial por todos lados. Compañeros de producto haciendo resúmenes con inteligencia artificial. Y gente, ingenieros míos, usando algo llamado Copilot. Y yo, nada, cero contexto. No había probado nada de eso. La sensación era de esto me está pasando por encima. Recuerdo hacer muchas veces este gesto. No sé qué está pasando, no tengo criterio. Y no hay nada que dé más miedo que el hecho de no entender. Especialmente para gente que hace trabajo intelectual como nosotros. Y luego estas situaciones que estamos viendo en la industria con los EREs y los layoffs. El pensamiento que suelo tener a las 3 de la mañana es ¿qué pasa si me toca a mí? Lo peor de todo esto es que no suele estar ligado a tu rendimiento personal. Es porque tu equipo no entrega suficiente valor, entendiendo el equipo como ingeniería y producto. O que el modelo de negocio no se adaptó completamente. O simplemente decidieron que ya no eres imprescindible. Esa ansiedad es real. Te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, nos puede pasar a todos y en cualquier momento. Pero déjame contarte la otra cara de esta moneda. Tengo un junior súper capacitado en mi equipo, que es una persona muy curiosa con mentalidad de producto. En un one me dijo algo así como que su trabajo, desde hace algún tiempo, con la IA, le parece aburrido. Y le pregunté por qué. Me dijo que antes disfrutaba mucho más del crafting del código, que sentía un orgullo en lo que implementaba y en lo que entregaba, en la sofisticación de la solución. Y eso ahora, con IA, es relativamente gratuito, porque la IA te lo hace. Y tiene razón. Lo que antes te llevaba una mañana entera de concentración, de entrar en el flow, de buscar en Stack Overflow por internet, de revisar documentación, ahora, si lo atinas bien, son 30 minutos con Claude Code o con ChatGPT. Entiendo su frustración perfectamente. Es la otra cara de la misma moneda. La IA está cambiando completamente el paradigma de lo que es desarrollar, lo que es hacer ingeniería. Y todos estamos navegando esto juntos. Seniors, juniors, managers, todos. Hay una frase que me gusta mucho y que repito constantemente, que es que no puedes competir con alguien que lo está pasando bien. Mi ansiedad, mi incertidumbre, desapareció en el momento en que empecé a actuar. No en teoría, no con cursos interminables. Acción. En enero de este año me metí de 4 patas en temas de inteligencia artificial. Como sabes, empecé con Lovable a desarrollar SportSync. Y arranqué este canal de YouTube documentando todo en público. En este tiempo he construido 2 SaaS, unos 6 meses. Y he empezado a construir una audiencia. Gente como tú, interesada en las mismas cosas que yo. Y gracias a esto he descubierto algo fundamental. Y es que la ansiedad es igual a desconocimiento. Cuando conoces algo, cuando lo entiendes, cuando lo practicas, la ansiedad se transforma. No desaparece completamente, pero se convierte en algo muy cercano al entusiasmo. Se convierte en curiosidad. Conozco gente que en esta situación niega que haya cambios. Gente que dice, la IA nunca va a... o esto es solo hipe, ya lo verás. Gente que realmente no trabaja con IA. ¿Crees que tienen menos ansiedad que yo? Posiblemente tengan más, solo que la esconden, aunque sea de forma involuntaria. La negación no te protege. Te hace vulnerable. Porque a mi modo de ver, hay 2 maneras de enfrentarte a este momento. Puedes estar en modo obsesión y ansiedad, peleando constantemente, en modo supervivencia, todo el día pensando en que te van a reemplazar. O bien, puedes estar en modo entusiasmo con curiosidad, jugando, creando tu propia liga. Como te decía antes, cuando te lo estás pasando bien, cuando estás jugando,
Nadie puede competir contigo, porque tú no estás compitiendo. Estás en tu propio juego. Déjame mostrarte lo que yo gané con este cambio mental. Comparándome con hace un año, el año pasado tenía ansiedad de ¿y si me despiden? No tenía proyectos propios. Era un manager, muy manager, sin contexto de inteligencia artificial. Víctima de lo que podía pasar. A día de hoy, tengo 2 SaaS en producción. SportSync y FacturaZen. Además, tengo otro asset, este canal de YouTube con una audiencia que está creciendo. Entiendo de inteligencia artificial, sus límites y su proyección. Y lo más importante, ya sé que puedo construir. Si mañana pierdo mi trabajo, Dios no lo quiera, tengo 2 assets digitales. Tengo una audiencia en YouTube. Tengo habilidades verificadas en producción. Resumen, tengo opciones. Ya no eres un empleado esperando que te despidan. Eres un builder con seguridad financiera mientras construyes. Esa es la transformación. De ansiedad a opcionalidad. Y ahora, ¿qué haces tú con todo esto? Mientras grababa este vídeo, me di cuenta de algo. Hay un patrón, un framework que emergió solo en base a mi experiencia. Y tiene 3 patas esenciales: producto, contenido y comunidad. Primera pata, producto, un proyecto personal. Encuentra un problema que tú tengas, no para el mercado, para ti, y resuélvelo con inteligencia artificial. Si tú lo necesitas, hay más gente que seguro que lo necesita también. Segunda pata, contenido. Documenta el proceso. En YouTube, en Twitter, en LinkedIn, lo que sea. No esperes a tener éxito. Documenta el journey, el recorrido, los errores, lo que aprendes. La honestidad es tu superpoder. Tercera pata, comunidad. Interactúa con gente. No pienses en ellos como clientes. Son colegas. Puntos de vista diferentes. Hacer comunidad. Esto se retroalimenta. Y estas 3 cosas se complementan perfectamente con tu trabajo a tiempo completo. Todo es desarrollo profesional. Uno con tus reglas y otro con las reglas de la empresa. Ahora viene la parte importante, la acción concreta. No mañana, hoy, ahora mismo. Paso número 1. Abre Claude Code o ChatGPT, el que tengas disponible. Paso 2. Escribe este prompt exacto. Ayúdame a identificar un problema que tengo en mi día a día que puedo resolver con código. Paso 3. De la lista que te dé, elige uno. Solo uno. Paso 4. Dedica 30 minutos a explorarlo con IA. No a implementarlo perfecto, a explorarlo. A ver si es factible. Eso es todo. 30 minutos hoy. Si eres junior, si llevas entre 0 y 3 años en esto, tu falta de vicios es una ventaja, no una debilidad. Un proyecto personal vale más que una carrera sin nada que mostrar. Hay estudiantes de 20 años con 2 SaaS en producción. Ari y Matt, te dejaré el enlace abajo, son un ejemplo. ¿Por qué no puedes ser tú? Si eres senior, si llevas 10 o más años en esto, la negación no te protege, te hace vulnerable. O te renuevas o te conviertes en el meme del ingeniero COBOL. Existes, pero en un nicho cada vez más pequeño. Pero piensa que aún no es tarde. Tienes que empezar ya. Gabriel me escribió que aquel vídeo le quitó 6 meses de ansiedad acumulada. Y ahora entiendo por qué. Porque cuando ves a alguien que también sintió esa ansiedad, que también estuvo perdido, que también pensó, esto me pasa por encima, y ves que al otro lado hay claridad, opciones, acción, te das cuenta de que es posible, que no estás solo y que hay un camino. Y a mi modo de ver, ese camino tiene 3 pasos. Producto, contenido y comunidad. Empieza hoy, ahora. Gabriel, si estás viendo esto, haz algo hoy. Un proyecto, un tweet sobre lo que aprendiste, una conversación con alguien del sector. Convierte tu ansiedad en movimiento. Y para todos, comenta abajo lo que vas a hacer hoy. Leo todos los comentarios. Si eres junior y quieres hablar de cómo empezar con IA, escríbeme aquí. La ansiedad es real. Todos la sentimos, pero la acción es más poderosa. ¡Nos vemos!